sobre todo en Argentina, Sí, implica de por sí un desafío físico y psíquico. Y si vos no tenés industria desarrollada en un país como Argentina, vas a tener 20 millones de pobres sin problema. La fundición es, junto con la forja, el primer eslabón de la cadena sí. metalmecánica y es el más sensible. Dentro de la fundición no es normal importar algunas piezas de las que hago y le agrego un poquito de valor y lo vendo. O sea, Sí, la pieza se produce acá o no se produce. claro, O sea, se produce o es importada. sí. En las fundiciones se da migración de empleos muy alta cuando una persona todavía no tiene un año de antigüedad. El que entra y se contagia del virus metalúrgico, Sí. se contagió. Como te decía, la gran mayoría de las fundiciones son pymes familiares. Ujú. En todo lo que ves hay fundición, desde, como vos decís, la cucharita, la hebillita del pelo, un Sí, auto o un barco y en el medio todo lo demás. sí. Claramente no supimos comunicarle a la sociedad en los últimos 40 años la Sí. importancia del desarrollo industrial. Bienvenidos a un nuevo episodio de ADN Industrial en el marco y en este ciclo de entrevistas que tenemos desde Argentina Produce. Hoy charlamos con Pablo Gaspari. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Muy No. bien, muy bien. Mira, yo ahora te lo spoileo porque estamos en esta charla, pero yo lo que digo es que nunca voy a ser buena presentadora, mejor preséntense ustedes, contame. Bueno, como decías, mi nombre es Pablo Gaspari, eh, soy presidente de la Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina eh, y en lo particular eh, dirijo una fundición familiar Sí. que arrancó en el año 1947. Wow, o sea, vos qué sos ahora, segunda Yo soy generación. tercera generación Ah, sos tercera. y orgullosamente decimos tenemos trabajando ya la quinta generación. Todos. Pablo, cuando arrancan, ¿cómo es ese proceso? Bueno, mi abuelo, como tantos otros, llegó al país Sí, eh, y bueno, por esas cosas probó varios oficios hasta sí, que le tocó trabajar en una fundición. eh, el oficio principalmente de moldeador le apasionó. En aquella época la fundición era mucho más artesanal, no había tanta exigencia metalúrgica. sí, Entonces, la función del artesano moldeador sí. era la que tenía una participación principal en las fundiciones. Eh, bueno, mi abuelo cuando él decidía que había aprendido dentro de una fundición todo lo que podía aprender ahí, Sí, buscaba otra alternativa mejor y así fue este, trabajando en varias fundiciones, sí, aprendiendo, incrementando su conocimiento del sí, oficio, hasta que en el año 47 sí. decide independizarse y poner su propio emprendimiento. O sea, tu abuelo, tu padre y vos a qué edad te metiste ya. Y yo empecé a trabajar cuando terminé la secundaria, mientras que empecé la universidad. Durante Sí. los primeros años, digamos que trabajaba 4 o 5 horas a partir de los 18 años. eh, y digamos que a partir de los 20 o 21 empecé a Sí, dedicarme full time. sí. O sea que hace no menos de 30 años que estás en el rubro. Y la verdad es que la Argentina fue variando y fue cambiando con épocas mejores y peores. ¿Qué viste en todo este proceso desde el sector? Bueno, la fundición es un gran indicador de Sí, cómo va la actividad industrial de un ujú, país. sí, Nosotros en la Cámara elaboramos un indicador que se llama el PBI fundidor, sí. que mide las toneladas fundidas por habitante en un país o en una Ah, determinada mira, región. Eh, y bueno, cuando
miramos ese indicador a través de los años en Argentina, lamentablemente arrancamos con nuestros primeros datos con 14 kilos por habitante por año Sí. y hoy estamos en 2. O sea, 14 kilos, ¿en qué época aproximadamente? Y ese número se mantuvo hasta el año 80. 80. Y a partir de ahí empezó a Ahí para que declinar empezó a a este declinar. 2 Sí, sí, kilos por habitante sí. ahora. 14 kilos prácticamente es el promedio anual hoy. Sí, Em, China tiene un poco más, México tiene un poco más porque sí, capta parte de la fundición de Estados Unidos, pero el resto de los países industrializados manejan sí, aproximadamente ese número. Un caso bastante interesante es Alemania, sí. que tiene un indicador bastante más alto, Ajá. está por encima de 20 Alemania, que mucha gente que desconoce el tema en profundidad piensa que la industria de la fundición es una industria que tiende a ir saliendo de Europa Sí, y los europeos lo ven como un elemento estratégico, entonces lo conservan. claro. Eh, entonces, bueno, todos los países que tienen fábrica de autos Ujú. eh, tienen un PBI fundidor en el orden de los 12 a 18 Qué va. kilos por habitante por año. El caso raro es Argentina, que tiene fábrica de autos, pero la cadena de valor está muy desintegrada. Claro. Ahora, estaba revisando los últimos datos del sector y la industria de la fundición está en sus peores niveles. Estaba viendo una caída del 26%. Sí, lamentablemente para nosotros eh, tenemos prácticamente todos los socios de la Cámara, que son 350 Sí. empresas, en su gran mayoría pymes familiares, eh, están operando Ujú. al 40% de su capacidad Sí, eh, y las que dependen de la industria automotriz están un poquito mejor, pero con un nivel de rentabilidad negativa porque no pueden eh, trasladar los incrementos de costo a los precios. claro. Tengamos en cuenta que uno de los insumos principales de la fundición es la energía eléctrica Ujú. y en el último año aumentó 300% en dólares. Claro. Y eso no lo podés trasladar al precio Y final de tu producto. eso no se puede trasladar porque eso es inflación en dólares. Las multinacionales comparan Sí. los precios con los precios del mundo Ajá. y entonces no lo puedes trasladar. Eh, Te planteo este escenario y con estos datos, ¿qué es lo que necesita el sector para volver a crecer y sostener ese crecimiento? Si no, estamos como siempre decimos en la Argentina que va, viene, cae, sube. Em, bueno, la fundición es, junto con la forja, eh, el primer eslabón de la cadena Sí, metalmecánica. eh, y es el más sensible. Dentro de la fundición no es normal eh, importar algunas piezas de las que hago y le agrego un poquito de valor y lo vendo. O sea, sí, la pieza se produce acá o no se produce. claro, O sea, se produce o es importada. sí, Entonces, claramente lo que necesitamos es eh, una política industrial constante eh, y que nos permita acomodarnos y tener una política constante que podamos planificar este, a través de los años. Em, si nosotros comparamos ujú, la productividad de nuestras plantas y segmentamos en sí, función de las toneladas que cada planta produce y lo comparamos con, por ejemplo, fundiciones del mismo segmento de México sí, o de Brasil, eh, la productividad o las productividades son compatibles. Entonces, una fundición argentina de 100 toneladas por mes, por ejemplo, gasta los mismos kilowatt hora que una fundición competidora del mismo tamaño de Brasil o mira, de México, o las mismas sí, horas hombre. O sea, no es que nosotros estamos
muy desfasados tecnológicamente de lo que hay en el mundo. Ujú. Siempre, por supuesto, comparando por segmento, ¿no es Sí. cierto? O sea, Brasil tiene una fundición que produce más toneladas Mm. que todas las de Argentina juntos. Qué impactante Entonces, si eso. comparo contra eso, claramente pierdo, pero si comparo contra fundiciones de la Sí, misma liga, competimos, podemos compite. competir. El Sí, problema viene cuando a la productividad la afectamos por el costo del país. ahí está. Y ahí vamos a la competitividad. Y ahí, claramente, en los últimos tiempos venimos Ujú. eh, muy, muy desfavorecidos. Sí. Ahora, en este proceso, ¿cuán importante es, y te lo pregunto desde la gremial, estar dentro de ADIMRA, donde le pasan cosas parecidas a otros colegas tuyos, y se ponen a hablar y a trabajar en común para mejorar al sector? ¿Cómo es ese proceso? Porque digo, vos tenías tu tiempo en tu fábrica, pero también tenés que invertir tiempo como el resto para el bien común. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, todos los que participamos de ADIMRA tenemos una cualidad común que es, este, todos somos apasionados por nuestro sector, y a todos nos gusta eh, defender al sector más allá de defender nuestro propio negocio, que es del que vivimos. Acá Exacto. venimos todos por amor al arte. Claro, Entonces, ese es em, la causa común sí. que nos une. Eh, con respecto a qué podemos hacer, bueno, siempre la unión hace la fuerza, Sí, este, y el hecho de estar unidos nos permite poder comunicar un poco mejor eh, lo que nos pasa y lo importante eh, de la industrialización. Nosotros hablamos de la cadena metalúrgica o metalmecánica, eh, y lo importante que es en una sociedad que se produzca agregado de valor. claro. Yo no tengo nada en contra de los servicios ni de la comercialización, son elementos que son indispensables para Sí, que lo que uno fabrica pueda venderse. Pero las sociedades que tienen movilidad social ascendente son las ujú, sociedades que agregan valor, claro, que siembran soja es cierto. y venden alimentos Sí, terminados, no poroto de soja. exacto. Nosotros, además, la fundición tiene la cualidad de ser el primer reciclador de la humanidad. Este, la fundición es de las pocas industrias que, manejadas con una responsabilidad social empresaria estándar, Sí, no necesitamos ser la Madre Teresa, pero una fundición manejada responsablemente es una industria que tiene un balance ambiental positivo. Nosotros tomamos N toneladas de chatarra sí, del mercado y le agregamos un poco de energía, un poco de mano de obra, mucha pasión y vendemos N toneladas de piezas nuevas. Entonces, todos los metales son indefinidamente reciclables. sí, Entonces, ese además es un valor agregado para la sociedad. Eh, Partimos de chatarra que tiene un pequeño valor, sí. eh, le agregamos energía, le agregamos un oficio, le agregamos Ujú, ciencia y tecnología y tenemos un producto sí, nuevo, apto para una aplicación que puede no tener nada que ver con la que tuvo antes. claro. ¿Cuál es el principal desafío, Pablo, que tenés al momento de buscar personal capacitado o que indefectiblemente lo tenés que capacitar porque son oficios o actividades que tal vez no están muy elegidas por los jóvenes, por ejemplo, o que no se aplican en los colegios industriales como debiera? Es un gran desafío. Eh, la juventud, no solo de Argentina, Sí, del mundo, eh, tiene fácilmente, digamos, otras vocaciones. En la época de mi abuelo, trabajar en una fábrica y tener un sí, oficio era un sinónimo de estatus social. exacto, Vos eras carpintero, sí, o eras moldeador, o eras un oficio, te daba eh, un estatus. Eh, Lógicamente, para
algunas funciones, algunos puestos de trabajo dentro de una fundición, es imprescindible la capacitación formal. Claro, O sea, vos para muchos puestos dentro de una fundición necesitas técnicos, necesitas ingenieros, pero también necesitas oficiales, claro, este, que sepan hacer un molde o un nollo, que es una parte del molde, sí. o que sepan hacer un modelo. El oficio de modelista también Ujú. es un oficio que está muy relacionado con la fundición. Y entonces eh, el camino es la escuela interna. Sí, Eh, Cuando uno necesita eh, eh, una persona para un determinado puesto, hay que buscar algún candidato, algún sí. postulante que quiera venir a aprender. Lógicamente va a entrar como un aprendiz, va a ir aprendiendo y va a Sí. ir tomando responsabilidad en la medida que su conocimiento se Se va incrementando. Ahora, ¿cuál es el desafío para retener personal teniendo en cuenta que vos invertís tiempo y dinero para la capacitación y después puede venir una empresa más grande que llave en mano, vos ya capacitaste, pero hace una oferta mejor? A veces, ¿es solo lo económico o realmente se buscan otras alternativas para retener personal? Sobre todo en estas circunstancias que contamos, ¿no? Em, las, por supuesto que la migración de empleados existe. Sí. Eh, en las fundiciones se da eh, una migración de empleos muy alta cuando una persona todavía no tiene un año de antigüedad. Ah, mira. Entre que la persona entra hasta que cumple un año, la Sí. rotación es altísima. O sea, no Este, lo fidelizás, por más que sea plata, lo que sea, no, no, no hay no, fidelización. en un año no. Una fundición es un ambiente industrial y Sí, entonces, si una persona, un joven que se postula para un puesto, quiere ser youtuber, sí, chau, en la fundición, por más plata que le des, no se va a quedar. total. Pero eh, te sorprendería saber la cantidad de gente que entra en una fundición y cuando pasa el año, la rotación baja muchísimo. Mira, O sea, lo mío no es una opinión imparcial, pero la fundición tiene mucho de apasionante. Entonces, el que entra y se contagia del virus metalúrgico, sí, se contagió. Ya está. me gustó la del contagio de virus metalúrgico, es como un ADN, así Es un como, ADN, sin es un duda. Sí, ADN. sí, sí. Y Eh, en eso, a mí me interesa también saber cómo manejas el tema de los liderazgos, porque una cosa es capacitas, invertís, después se fideliza después de un año. ¿Y cómo se trabaja en un sector donde el liderazgo, pero el trabajo en equipo tienen que ir de la mano sí o sí? Y es un delgado equilibrio, ¿no? Entre conducir, pero también estar a la par para sacar adelante los procesos. bueno, como te decía, la gran mayoría de las fundiciones son pymes familiares. Ujú. eh, y entonces, siempre, no digo siempre, pero mayoritariamente dentro de las fundiciones, Sí, este, está el fundador o el hijo del fundador o el gerente, porque también sí. hay fundiciones que están profesionalizadas, eh, que va transmitiendo las capacidades y las responsabilidades Ujú. y todas las fundiciones, perdón, todas las fundiciones tienen siempre un programa de eh, mejora del trabajo en equipo. Eso dentro de las fundiciones está eh, intrínseco dentro del proceso, Sí. eh, porque uno puede definir a una fundición como 4 fábricas o 5 que trabajan alineadas para un Ujú. producto. Vos tenés el que toma la chatarra y produce el metal líquido, el que Sí. toma la arena y produce el molde, el que toma la arena revestida, un caso particular, y hace el nollo, que es Ajá. una parte del molde. Por otro lado tenés el que toma un pedazo de madera o de aluminio y fabrica un herramental, Sí. y todo eso tiene que confluir
a un punto donde se produce lo que nosotros llamamos el nacimiento de la pieza fundida. Vos para Claro. tener una pieza fundida tenés que tener el modelo, el molde, el hierro, o el aluminio, o el Sí, bronce, el metal líquido, eh, colarlo dentro del molde, a partir de ahí la pieza fundida nace como tal, sí. y después tiene el proceso de terminación y expedición. Ujú, Entonces, nosotros, dentro de nuestro rubro, ujú. de nuestra ciencia y arte, El 18 de mayo se vota en la ciudad. No se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Se eligen 30 legisladores de la ciudad por un mandato de 4 años, para proponer, debatir y votar las leyes de la ciudad. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Buenos Aires Ciudad. eh, sabemos que si no hay un trabajo en equipo, si yo tengo la mayor cantidad, el Río de la Plata Sí, de metal líquido y no tengo moldes, no me va a servir para tal nada cual. y viceversa. Entonces, el proceso en sí implica y exige un trabajo en equipo por naturaleza. Sí. Entonces, son muy frecuentes dentro de la fundición las reuniones de programación, que son vos, ¿cómo estás con el hierro o con el Sí, metal? Yo digo hierro porque soy de hierro, pero es con el metal. em, ¿Cómo estás con el metal para lo que tenemos que hacer mañana? sí. Tenés todos los insumos, vos los moldes, los modelos. Estamos bien, sí. Con respecto a la terminación, eh, las amoladoras, los insumos, las piedritas, las puntitas montadas, los elementos que hacen falta. Entonces, tenemos intrínsecamente dentro del virus está Sí. el trabajo en equipo. Bueno, me gustó. Esto del virus lo voy a tomar, ¿eh? Porque encima nosotros somos ADN industrial en este espacio, así que lo tomo. Em, ¿cómo crees que se puede inocular ese virus en el resto de la población sin tener que trabajar en el área metalúrgica? Pero este vínculo que yo noto cada vez que charlo con cada uno de ustedes, donde es importante esta relación con la sociedad, que la sociedad sepa que desde, no sé, la cuchara que estoy revolviendo la taza de café, el azúcar, hasta, no sé, estos micrófonos, todo lo que sea pasa por ustedes. ¿Cómo hacerlo sentir propio, ¿no? Porque si no parece todo como abstracto lo que ustedes hicieran. Y la Sí. verdad que sin Eh, ustedes no tenemos todo esto. nosotros eh, decimos, en todo lo que ves hay fundición. Sí, este, Desde, como vos decís, la cucharita, la hebillita del pelo, un sí, auto o un barco, ujú, y en el medio todo lo demás. sí, Eh, Claramente eh, no supimos ujú, eh, comunicarle a la sociedad en los últimos 40 años la sí, importancia del desarrollo industrial. ujú, Y la gente compró eh, algunas ideas que claramente ujú, al país no le convienen sí, y a la sociedad a largo plazo tampoco. claro, Cuando Argentina tenía un PBI fundidor de 14, tenía 5% de pobres. ujú, Entonces ahí tenemos que, por eso me parece muy valioso este ciclo de comunicaciones y de conferencias, para que la gente comprenda sí, que para tener un auto no es magia que de repente aparece el auto en la concesionaria. Detrás tiene que haber un proceso industrial integrado que permita que la ciencia, la tecnología y la técnica se alineen para poder tener ese producto. claro, Y si vos no tenés eh, industria desarrollada en un país como Argentina, vas a tener eh, 20 millones de pobres sin problema, porque, o sea, eh, no tengo nada contra el campo, al contrario, el campo sí, identifica el ADN argentino, pero el campo sin industria no alcanza para, para el bienestar ujú, general. Entonces, la sociedad debe sí, comprender y es nuestra ujú, responsabilidad poder transmitir para que la gente comprenda lo importante del desarrollo sí. industrial. Em, para entender esto que estamos hablando, contanos qué significa ser un industrial en el proceso también de integrar a DIMRA, que hemos hablado de la importancia del compromiso, para dejar un mensaje final en esto, ¿no?
Em, Ser industrial, eh, sobre todo en Argentina, Sí, implica de por sí un desafío eh, físico y psíquico. Los industriales tenemos la obligación y la necesidad de poder ver eh, 6 meses, un año para adelante dentro de esta tormenta. sí, Eh, entonces, estos ámbitos de compartir experiencia a uno lo ayudan a compartir mi visión con la de los demás industriales, tal cual. eh, y para poder definir para dónde vamos. Sí, Em, y digamos, para mí, ser industrial y continuar con el legado industrial es un orgullo y un desafío a la vez. claro. Este, para mí sería psíquicamente terrible tener que decir, bueno, cierro mi fábrica y me dedico a importar lo que fabrico. Este, eso realmente me preocupa mucho. Uno en ámbitos con amigos y qué sé yo, te Sí, dicen, importa algo. No, no está en el ADN metalúrgico importar algo. totalmente. Te conmueve, ¿no? Porque me decís, ahora ustedes están con la quinta generación dentro y te escucho conmovido en un contexto de la Argentina donde pareciera que la salida más fácil es, bueno, despedí e importa. Eh, Uno, 70 y pico de años de trabajo de la familia y demás, tiene que decir, bueno, si tuve la suerte de estudiar, tengo un título de grado, de posgrado, si no trabajo con la fundición, de algo voy a vivir, Ujú, pero la gente que trabaja con nosotros son una responsabilidad. Este, y entonces vos decís, ¿y si yo despido los 60 empleados directos que tengo y bueno, me quedo con 6 que manejen el autoelevador para descargar el container? Los otros 50 y pico, ¿qué hacen? Nosotros estamos, y la mayoría de las fundiciones, están en comunidades chicas. total. Bueno, están en Rosario también, en el Gran Buenos Aires, pero eh, en el pueblo nuestro, nosotros estamos en un pueblo a 65 kilómetros En de Las Buenos Aires, Heras. en General Las Heras. Es un pueblo de 15.000 habitantes. No, 40, 50 puestos de trabajo directo en esa zona se ujú, sienten. totalmente. Y entonces, bueno, la verdad que uno en estos momentos cuando hay que dejar a alguien sin trabajo, realmente que te afecta. O sea, el viernes que vos tenés que decirle a uno, mira, no tengo más trabajo para vos, te arruinaste el fin de semana, como mínimo. Como mínimo. Eh, Eso es ser industrial también, ¿no? Esto que transmitís. Pablo, fue un placer, Al contrario, el gusto conocerte fue mío. y gracias por esta charla. Gracias a vos. Gracias.